Esta semana en Bioemprendedores tenemos el placer de conversar con Carlos Zorraquino, cofundador y CTO de Pranatec. Pranatec es una startup especializada en el desarrollo de tecnología de imagen médica de próxima generación, con un enfoque en el diagnóstico temprano y el seguimiento de enfermedades como el Alzheimer y el cáncer. Fundada en Chicago, su objetivo es hacer accesible la imagenología avanzada a una amplia variedad de centros sanitarios mediante soluciones de bajo coste, facilitando la detección precoz y el control terapéutico. No te pierdas este episodio para conocer a Carlos, un experto en imagen médica funcional que tras su paso por instituciones como el CERN y empresas como Huawei, decidió aplicar su experiencia en tecnología, innovación y gestión empresarial cofundando Pranatec. Y recuerda, si no lo has hecho todavía, suscríbete y valora nuestro podcast en YouTube, Spotify, iVoox y Apple Podcast y compártelo con tu red para ayudarnos a convertir Bioemprendedores en la comunidad de emprendedores en salud más grande de habla hispana. ¡Empezamos! Solutia Life Sciences es la división de consultoría de selección especializada en perfiles del ámbito Life Science y Healthcare. Nuestro foco se basa en la detección, reclutamiento y selección para los sectores Pharma, Biotech, MedTech y Sanitario. Solutia Life Sciences. Soluciones al servicio de la salud. Bienvenido a Bioemprendedores. Bioemprendedores. El podcast líder sobre emprendimiento en el ámbito de la salud, la biotecnología y las tecnologías médicas. Con Rosendo Garganta. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Bienvenido a Bioemprendedores. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí. Además, te agradezco mucho que hayas venido desde Madrid para hacer las gestiones que tengas que hacer en Barcelona, pero también para acercarte a Bioemprendedores y conocernos. Sí, muchas gracias también a vosotros por esta oportunidad y enhorabuena por vuestra iniciativa. He estado curiosando el podcast y mucho me gusta. Muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestros amigos de Simbionte y patrocinadores del podcast, que son quienes nos han presentado y quienes nos han hablado maravillas de este proyecto Pranatec que vamos a contar hoy aquí a nuestra audiencia. Estupendo. Pues venga, empiezo con la primera pregunta, Carlos. ¿Qué es Pranatec? Pranatec es una startup distribuida en varios países que se encarga de desarrollar tecnología de imagen médica, imagen funcional de órgano específico. Y básicamente, en pocas palabras, es a lo que nos dedicamos. Vale, empecemos por entender qué es esto de distribuida en varios países, porque lo primero que me ha llamado la atención cuando miraba la web y cuando hablábamos a micro cerrado es que si entráis en la página web pranatec.com con 2 A's, veréis enseguida un equipo muy internacional. Así te das cuenta enseguida que este equipo no es español. Entonces, ¿dónde está la compañía? La compañía realmente está ubicada en Chicago. ¿En Chicago? Sí. Vale. Pero además de Chicago, tenéis gente como tú en otros lugares y por eso decías distribuida en varios países. Sí, el núcleo de nuestro desarrollo tecnológico está en Taiwán, en Taipei. Y por nuestras conexiones aquí en Europa, pues tenemos también varios colaboradores en varios países europeos, Alemania, Francia, España, como es mi caso, y es como trabajamos distribuidos en diferentes países. Vale, pero entonces no es que tengáis digamos oficinas en estos países, sino que tenéis profesionales trabajando en cada uno de estos países de manera remota y sincronizados entre vosotros. Sí, donde tenemos más presencia física y instalaciones es en Taiwán. En Chicago lo que trabajamos es con la Universidad de Chicago, tenemos allí un espacio para trabajar. Y en Europa los colaboradores, cada uno trabaja desde su casa, muchos de ellos tienen otros trabajos a tiempo completo y colaboran con nosotros en su tiempo libre. Vale, están como advisors o como consultants o como lo que sea. Eso es. Muy bien, ¿y por qué Chicago como base? Surgió a través de una conexión en Taiwán. Un profesor de la Universidad de Chicago, de origen taiwanés, descubrió lo que estábamos haciendo, le pareció muy interesante y dijo: mira, chicos, yo tengo una red de hospitales con los que trabajo en la Universidad de Chicago. Él es neurólogo, experto en radiología. Vale. Y dijo: mira, yo trabajo con una red de hospitales en temas de radiología y podéis venir aquí y hacer los ensayos clínicos en Chicago. Entonces, bueno, es nuestra idea. Vale, o sea, era un taiwanés que tenía un network en Chicago y os propuso hacer los estudios. Lleva muchos años en Chicago, es profesor de la Universidad de Chicago. Vale. Y entonces, cuando vio lo que estamos haciendo en Taiwán, dijo: creo que os puede ser útil venir con nosotros.
Qué interesante. Bueno, entremos entonces ahora un poco más en la parte del producto, del problema que intentáis solucionar y demás, ¿no? Decías que es un sistema de imagen. Entra un poquito más en detalle. Concretamente, ¿qué solución de imagen diagnóstica estáis ofreciendo ahora mismo en el mercado? Sí, las tecnologías de imagen más común que conoce la mayoría de la gente pues serían los rayos X para obtener una imagen de los huesos, la resonancia magnética para obtener una imagen de los tejidos blandos, y en la imagen PET, tomografía por emisión de positrones, que es en la que nosotros nos centramos, obtienes informaciones de procesos metabólicos funcionales en el organismo. Tradicionalmente se utiliza para el diagnóstico de cáncer. El ejemplo más claro es cuando a un paciente le inyectan FDG, que es una molécula radiactiva combinada con glucosa. Los tumores consumen glucosa, entonces lo que te inyectan se concentra en la zona del tumor. Con nuestros detectores, que son detectores de radiación, detectas dónde se ha concentrado esa sustancia y son capaces de diagnosticar si tienes un tumor o en un campo en el que estamos empezando a trabajar, en neurología, pues eres capaz de detectar si tienes algunos problemas neurológicos. Bueno, podemos entrar un poco más en detalles. Sí, pero entonces un PET, para utilizar un sistema PET siempre necesitas un marcador. Sí, correcto. Como el que comentabas antes, siempre. Sí, siempre. Vale. Ok, entonces vosotros estáis desarrollando un nuevo sistema PET. Y decías órgano específico. ¿Qué quiere decir esto? Los escáneres PET que puedes ver en la mayoría de los hospitales del mundo son escáneres de cuerpo completo. Es un tubo muy parecido al de una resonancia magnética en el que se introduce el cuerpo completo del paciente y sí, se puede obtener una imagen de una parte del cuerpo y no de todo el cuerpo. Pero las prestaciones, la resolución en la imagen, la nitidez, una serie de características muy interesantes para los doctores a la hora de hacer un diagnóstico preciso, no son las mismas y se ha desarrollado un sistema optimizado para escanear una parte del cuerpo que si es el cuerpo completo. ¿Y por qué esto no? Tiene todo el sentido lo que estás diciendo. O sea, estáis intentando desarrollar un sistema PET, pero que sea para aplicaciones muy concretas en lugar de algo gigantesco, muy caro, difícil de mantener para todo el cuerpo, cuando lo que tú como profesional médico lo que quieres es mirar si hay algún tumor en una parte concreta del cuerpo, ¿no? O si hay pues cualquier problema neurológico que luego entrenemos. Sí. O sea, tiene sentido vuestro approach para solucionar un problema de mercado, pero ¿por qué esto no ha pasado hasta ahora? Bueno, realmente los grandes fabricantes de equipos médicos de escáneres PET, como Siemens, General Electric, Philips, sí que han tenido algún producto de órgano específico, pero el margen de ganancia al mercado lo consideraba bastante pequeño y no han tenido continuidad en esos productos. Si bien también ha habido una serie de empresas que, como nosotros, han decidido enfocarse en esto, no han tenido un gran recorrido. Pero, sin entrar en mucho detalle, porque es un poco pronto para nosotros y no puedo revelar demasiado, nosotros estamos haciendo las cosas de una forma muy diferente a cómo lo han hecho estas grandes empresas y a cómo lo han hecho o aún siguen haciendo algunos competidores a nivel más pequeño. Sin entrar en detalles que no puedas contarnos, pero conviene entender, ¿no? Por qué no han tenido recorrido. Uno que pueda no ser conocedor de este segmento de mercado específico como yo, lo que piensa es que quizá no hay mercado suficiente, o que quizás hay un problema de adopción tecnológica, o que quizá los hospitales, al tener ya un PET que les permite cualquier tipo de aplicación, piensan que no vale la pena tener micropets o pets más pequeñitos para cada uno específicos. O sea, ¿cuál es el problema de mercado que hace que hayan fallado otros y que vosotros creáis que sí, que ahora sí que es posible? Sí, por un lado, el mercado en el que nos queremos centrar como mercado principal es un mercado emergente, que la coyuntura internacional en los últimos 2 años ha cambiado muchísimo y ahora hay mucho interés en meterse en este mercado, que es el diagnóstico temprano del Alzheimer. Y ahora, si te interesa, podemos hablar ahí bastante, porque me parece un tema fascinante. Y bueno, si te soy sincero, me parece que la forma en la que los competidores o estas grandes empresas que han abandonado ese camino han desarrollado esos escáneres de órgano específico es simplemente una solución de fuerza bruta.
Ellos cogen un escáner muy grande y lo hacen más pequeño para escanear, en este caso el cerebro, por ejemplo, como estábamos hablando en temas de neurología, de Alzheimer. Pero nosotros rompemos totalmente con la topología o arquitectura tradicional de un sistema. Y cuando hablemos de la historia puedo comentarte cómo surgió esta idea, porque no fuimos los primeros a los que se nos ocurrió esto. Esto surgió de un proyecto hace ya casi 10 años en el CERN, donde hice mi doctorado junto a mi socio, y dándole vueltas a ese concepto dijimos, oye, pues esto a lo mejor lo podríamos aplicar y desarrollar. Y bueno, aunque yo tuve otra trayectoria, él continuó desarrollando esto, tal. Y entonces ya te digo que se sale de la forma ortodoxa de hacer las cosas. Bueno, ok, muy bien, ok. Perfecto, creéis que tenéis una manera diferente de hacerlo y esa manera diferente de hacerlo dará una ventaja competitiva que permitirá por fin desbloquear el mercado. Sí. Pero aún así, independientemente de que tecnológicamente haya algo diferente, ¿cómo decirlo? Tú puedes tener una ventaja competitiva tecnológica, ¿no? En cualquier tipo de producto, pero aún así hay que trabajar muy bien el go-to-market, ¿no? Y asegurarnos de que el cliente no solamente tiene la necesidad, sino que tiene los flujos bien establecidos para comprar esta nueva tecnología, que existen los presupuestos para comprar tecnología, que se pueden desarrollar los concursos para comprar esta tecnología. Sí. O sea, hay un tema de adopción que siempre es complejo cuando hay una tecnología, sobre todo cuando hay una tecnología rompedora, como me da la sensación que puede ser vuestro caso, ¿no? Sí. Entonces, en cuanto a adopción tecnológica, en cuanto a mercado, no tanto a la tecnología, sino a la adopción, Sí. ¿qué retos creéis que tendréis que superar? Bueno, yo creo que la primera barrera será que una empresa tan pequeña como nosotros, que acaba de surgir, compita contra gigantes del sector tecnológico como estos que he comentado. Entonces esa sería la primera barrera. Y en cuanto a la creación de mercado, es algo que no va de nuestra mano, es algo que ya está pasando. Es decir, en el campo del Alzheimer ha habido una revolución en los últimos, desde el 2023, donde se aprobaron utilizar los primeros medicamentos de tratamiento del Alzheimer. Si combinamos esto con el hecho de que se ha descubierto y ya se está empezando a aplicar que hay unos biomarcadores en sangre que dan una indicación de que una persona está en riesgo de padecer Alzheimer, ya no es que cojas a un paciente y le digas te voy a someter a una prueba de imagen con radiación o te voy a hacer una prueba de punción de médula espinal, la cual es muy dolorosa, y entonces es cuando al paciente le sometes a esta prueba. No, gracias a estos biomarcadores en sangre, los doctores serán capaces de decir, a ver, cojo tu historial médico, tu padre tuvo Alzheimer, ya tienes esta edad, vale, pues voy a hacer regularmente, hacerte unas pruebas de sangre que me van a indicar si estás en riesgo de desarrollar esta enfermedad. Hacer pronóstico. Sí, eso es. Más que diagnóstico, ok. Sí. Y entonces solo en ese caso derivarán al paciente a hacer esta prueba médica. ¿A dónde quiero llegar con ¿Esta prueba médica te refieres a la imagen? Sí, que ya se puede hacer a día de hoy con otro tipo de tecnología. Pero esa tecnología no es muy accesible, es una tecnología extremadamente cara, estamos hablando de 3-4 millones de dólares por escáner, muy voluminosa, ocupa unos 20 metros cuadrados en superficie de los hospitales. Entonces, hay una demanda, está surgiendo una demanda muy grande de este tipo de pruebas médicas y sin embargo el número de escáneres que hay es muy limitado, a un alto coste, y esto está limitando el acceso a esta tecnología a un montón de pacientes. Entonces nosotros vamos a romper con ese esquema para hacer esta tecnología accesible al número creciente de personas que lo necesitan. Vale, estoy entendiendo un poco. Entonces, hoy en día el diagnóstico confirmatorio del Alzheimer se hace mediante sistema PET convencional. Sí, gracias por tu pregunta, porque me he desviado un poco en mi argumentación anterior y me parece que has dado en el clavo. A día de hoy, todavía la única manera que hay de diagnosticar de forma
la forma en la que tradicionalmente se ha diagnosticado el Alzheimer es demasiado tarde. Es cuando ya ves los primeros síntomas de declive cognitivo. Y entonces es cuando te evalúan y te dicen si tienes Alzheimer o no, y te hacen una de estas pruebas que te he comentado. Vale. ¿Qué pasa? Que se ha demostrado, en esta revolución que te he comentado de estos últimos 2 años de muchos avances en el campo del Alzheimer, se ha demostrado que las placas de amiloide, que son una proteína que se acumula en el cerebro según vamos envejeciendo, y es un indicador claro del desarrollo del Alzheimer, es lo que se mide con esos biomarcadores en sangre que comentaba, se empieza a acumular en el cerebro 20 o 30 años antes de sufrir los primeros síntomas cognitivos. Okay. Entonces, lo que llaman gold standard en el diagnóstico del PET es, una vez que has tenido los síntomas cognitivos, te derivan o a punción medular, donde ven si tienes acumulación de amiloides en el cerebro, que pasa por la columna, por la médula espinal, o una imagen PET. La punción de médula espinal es una prueba muy dolorosa y muchos pacientes no se quieren someter a ella. Y la prueba de imagen médica, como te he comentado, hay una carencia de estos equipos por su coste, por su volumen y principalmente por su aplicación mayormente en oncología. Las aplicaciones neurológicas que están surgiendo ahora no tienen acceso a este tipo de sistemas. Ya veo. Pero entonces el sistema PET convencional es una alternativa a la punción. Sí, a la punción. O sea, es o uno o el otro. No es que el sistema PET venga antes de la punción, sino que o puedes hacer punción o puedes hacer sistema PET para confirmar el Alzheimer. Okay. Bueno, por aquí ha pasado además recientemente Marta Barrachina, que es la CEO de Admit Therapeutics, que está trabajando en un diagnóstico in vitro o en un pronóstico con nuevos biomarcadores diferentes a los que comentabas tú antes para el Alzheimer, precisamente, ¿no? Y lo que estoy entendiendo por tu parte es que el mercado, ¿tú crees que va a explotar, dado que están habiendo primeros medicamentos para el tratamiento del Alzheimer y están habiendo nuevos test de pronóstico y de diagnóstico más temprano que permitirán que haya un mayor volumen de pacientes que pasarán por PET? Y como los PET son muy caros y ahora mucho waiting list, ¿crees que hay una necesidad de crear PETs más pequeñitos, más baratos, más accesibles para tratar a estos pacientes, ¿no? Y no solo eso, volviendo un poco a la tecnología, que es mi campo realmente, o sea, yo fundado la compañía con mi socio, pero yo soy el que me encargo de la tecnología, entonces es mi pasión, es lo que me gusta, soy un poco friki. En cuanto a la tecnología, hablamos de un escáner más compacto, más pequeño, más barato. Pero no solo eso, nuestra tecnología es flexible, se puede adaptar a las necesidades del cliente. Ya no estamos desarrollando un escáner PET para un órgano específico, no estamos desarrollando un escáner PET para cerebro, no, nosotros estamos desarrollando un escáner que se puede adaptar a diferentes partes del cuerpo. Un escáner PET que, dependiendo de los recursos de nuestros clientes, podemos hacerlo de mejores prestaciones o de prestaciones más no tan buenas, digamos, pero suficientes para un diagnóstico. O sea, nosotros estamos simplemente tratando de solucionar el problema del acceso a esta tecnología en un mercado emergente que los números son brutales, la cantidad de gente que va a necesitar o que estarían interesada en utilizar esta tecnología. Entonces, si nos vamos a países en vías de desarrollo, es imposible que... No hay directamente sistemas PET. Entonces, a ellos podemos hacer un sistema PET muy económico que les permita diagnosticar al paciente 20 o 30 años antes. En cualquier caso, el PET entiendo que utiliza rayos gamma, se utiliza radiación. Correcto. Se requiere, no solo, en el caso de un PET convencional, me imagino que se requiere, pues como decías tú antes, ¿no? Una sala de 20 metros cuadrados y personal entrenado y mantenimiento y tal. Pero en un sistema PET flexible, órgano específico, como el que estáis proponiendo vosotros, ¿cómo se soluciona el tema de instalaciones, el tema de radiación, el tema de mantenimiento, etcétera? Sí, es cierto que en cuanto a las instalaciones del hospital tiene que ser un ambiente protegido para radiación. Y eso puede sonar, esto no todos los hospitales pueden tener esto. Realmente sí, nosotros en nuestras oficinas en Taiwán y en otros laboratorios en los que he trabajado, por ejemplo, yo empecé mi carrera haciendo o sea, cuando yo llegué al tema de imagen médica, imagen PET, trabajaba en un laboratorio muy chiquitito de Lisboa. Y tenían un espacio dedicado a pruebas con radiación, y yo cuando me lo dijeron pues me esperaba allí un búnker tremendo, unas cosas,
Que va, era una salita con una pared de hormigón bien gruesa y eso para la radiación. Tampoco estamos hablando de una radiación enorme, o sea, estamos sometidos a radiación todos los días y no nos damos cuenta, ya sea la radiación que viene de los rayos cósmicos, los plátanos, por ejemplo, el potasio también emite radiación. No, con esta prueba obviamente es una radiación superior a la que estoy mencionando, pero no es una radiación en la que necesites unas instalaciones carísimas o tecnología muy complicada. O sea, cualquier centro sería capaz de utilizar este tipo de tecnología. Qué bueno, qué bueno. ¿Y por qué decidís? Estoy entendiendo que uno de los focos de desarrollo de vuestra compañía en este momento es el Alzheimer. El diagnóstico del Alzheimer, de una manera más accesible y más coste eficiente. ¿Por qué? ¿Por qué decidís poner el foco ahí? ¿Es por una oportunidad de mercado porque estáis viendo que está cambiando el mercado y que va a explotar? ¿O es por una ventaja tecnológica? ¿Por qué no lo ponéis en otro lugar, como en cáncer? ¿Cuál es la razón? Ponemos el foco en el Alzheimer, lo que has comentado, por oportunidad de mercado. Por oportunidad de mercado. Bueno, también nos toca la parte personal. Mi abuela sufrió Alzheimer, mi tía dedicó muchos años de su vida al cuidado de mi abuela, y el impacto que sufrió mi tía durante esos años, o sea, ya, una vez que mi abuela ya nos dejó, no volvió a ser la misma, mi tía, y nos toca un poco la patata, digamos, ese punto emocional de decir, joder, si podemos poner nuestro granito de arena en que este problema no sea tan doloroso para tanta y tanta gente, porque, o sea, las tendencias, esto no creas que va mejor, las expectativas es que el número de personas con Alzheimer incremente, y mucho, de forma exponencial en los próximos años. Entonces necesitamos buscar una solución, y la buena noticia es que desde hace 2 años se ha visto que estos medicamentos que se han aprobado ralentizan el progreso de la enfermedad. Si somos capaces de diagnosticar que un paciente va a desarrollar la enfermedad 20 o 30 años antes de que suceda y se le empieza a tratar a tiempo, seguramente esa persona muera y todavía no haya desarrollado ningún síntoma de Alzheimer. Qué bueno, oye, qué interesante. Qué momento más chulo, ¿no? El que estamos viviendo ahora con el Alzheimer. Ok, vamos a entrar un poco en modelo de negocio. Me gustaría entender, ya sé que todavía estáis en una fase inicial de desarrollo, y ahora entraremos más en detalle, pero me gustaría entender, cuando lleguéis a mercado, ¿cómo imagináis que va a ser vuestro modelo de negocio? ¿Cómo vais a ganar dinero? Bueno, en una muy primera fase, nuestra idea es proporcionar nuestros equipos médicos a una serie de hospitales que empiecen a demostrar que nuestra tecnología es útil para ellos, es viable, darnos a conocer, y de ahí ir creciendo. Y el tema que te comentaba de la flexibilidad de nuestra tecnología, a mí me gusta decir que es una flexibilidad multidimensional. Y con ello quiero decir que estamos abiertos a adaptarnos a lo que el cliente nos pida. Si el cliente nos dice, oye, no, mira, yo quiero que me fabriquéis un escáner PET con estas características, está muy bien lo que estáis haciendo para el Alzheimer y tal, pero no, mira, mi interés es hacer esto. Nosotros tenemos unos módulos detectores súper compactos, de bajo coste, súper compactos, estoy hablando del tamaño de la palma de una mano. Sí. Y podemos, como si fuesen bloques de Lego, construir un escáner a medida con lo que nos pida el paciente. Entonces, nuestra idea es ser flexibles también en esa dimensión, el proveerles de lo que necesitan. Nuestra idea de mercado es eso, es tener un sistema que el paciente llegue, se siente, se le ponga el escáner en torno al cerebro y que obtenga una buena imagen. Pero estamos abiertos, somos flexibles a pivotar a lo que el cliente nos pida. Entonces, bueno, pero me gustaría profundizar un poquito más aquí, ¿no? Estás diciendo, me estoy imaginando un sistema PET más pequeñito, otra vez más accesible, otra vez más coste eficiente, y que tú puedes poner alrededor de la cabeza del paciente para hacer un diagnóstico de Alzheimer, porque solo te interesa esa parte del cuerpo, no te interesa nada más. Esto me lo estoy imaginando. Pero lo que quiero entender es qué quieres decir tú con ser flexible con el cliente. Es decir, si el cliente ya ha comprado este módulo para la cabeza, ¿significa
que luego puede utilizarlo para otra parte del cuerpo, o necesitará comprar otro módulo diferente, o cómo funcionará? No, nuestro objetivo, o sea, nuestro producto, como nosotros lo visualizamos, es que sí, que nosotros le probamos al cliente de un producto que pueda utilizar en un momento dado para escanear el cerebro para un paciente que se cree que está desarrollando Alzheimer, y que media hora después se pueda readaptar ese sistema para otro paciente que se cree que puede tener cáncer de próstata. Vale, pero es el mismo sistema, sí, el mismo producto, simplemente que tiene una ergonomía, me lo estoy imaginando, que puedes cambiar su configuración, pero es el mismo producto. Correcto. Vale. Pero a lo que me refería con la flexibilidad de cara al cliente ya no es de cara al producto, sino seríamos capaces, en cuanto a modelo de negocio, que es lo que me preguntabas, nos parece que hay que estar abiertos a clientes que lo que les interese sea construir. O sea, nosotros desarrollamos sistemas PET, sistemas a nivel de sistema, pero la tecnología que conforma ese sistema también la hemos desarrollado nosotros. Entonces estamos abiertos a un modelo de negocio en el que si un cliente nos dice, mira, yo quiero comprar tu tecnología de detección, punto, y utilizarla para crear mi propio sistema. Se lo podemos proveer. Sí, desde un punto de vista comercial le veo todo el sentido, o le veo sentido, pero regulatoriamente ¿esto es posible? Simbionte es la agencia formada por un equipo de científicos especializados en canales digitales. Con nuestro servicio de marketing de contenidos ayudamos a empresas de biotecnología y salud a llegar a sus potenciales clientes, a colaboradores y a inversores. Porque regulatoriamente, o sea, normalmente en un dispositivo médico, y entiendo que esto será un dispositivo médico, sí, tienes que presentar pues una serie de estudios, un technical file, y todo esto bien congelado el diseño lo tienes que presentar a una autoridad o a un organismo notificado en Europa, sí, para que te aprueben el producto. Entonces, claro, esa obligatoriedad, ese compliance, ese regulatorio impide muchas veces, sí, el tener esa flexibilidad comercial que queremos, ¿no? Sí. Por ejemplo, en software pasa mucho. En software tú desarrollas un algoritmo de inteligencia artificial, pero tienes que congelarlo. Y no puedes estar aprendiendo constantemente el algoritmo. Sí. Sí, de hecho en temas de inteligencia artificial hoy en día es como, ¿cómo vamos a certificar esto? Yo, por ejemplo, en mi paso por el sector aeroespacial estamos metiendo temas de inteligencia artificial y la certificación en aviónica es... Imagínate. Claro, entonces ¿cómo vamos a certificar esto para que lo metan en un avión? Entonces, regulatoriamente, ¿cómo os imagináis? Si es que lo habéis trabajado, porque a lo mejor todavía no habéis llegado ahí, pero ¿cómo os imagináis que este producto, con estas características, con esta flexibilidad, sí, se va a clasificar? Volviendo a lo que comentaba de la posibilidad de vender módulos detectores independientemente para que otros desarrollen sus propios sistemas, vale, nuestra idea es que de igual forma que los fabricantes de circuitos integrados, resistencias, condensadores certifican sus componentes, nosotros obtener una certificación a nivel de detector, el cual puede comprar una empresa y crear su propio sistema con productos ya certificados, con lo cual su proceso de certificación será mucho más sencillo si lo que nosotros les proveemos ya está certificado. Entendidísimo. Ahí seríais un supplier de un fabricante final de un sistema PET, que serían ellos el legal manufacturer ante la autoridad competente, y vosotros seríais el supplier crítico, porque estáis ofreciendo un componente crítico. Exacto. Y tenéis que también tener una serie de certificaciones, pero es diferente. Ok, súper entendido. Sí, pero vamos, nuestra visión es este sistema que te estoy diciendo. O sea, nosotros queremos realmente llegar a las personas, no queremos ser un intermediario de esa tecnología y ya que otro se encargue. O sea, nosotros... queréis hacer las dos cosas. Queréis venderle a otros y vender vosotros el sistema también terminado del hospital, ¿no? Nosotros queremos vender nuestro producto, ser fabricantes de sistema, que muy poca gente es capaz... O sea, un sistema PET es una tecnología muy, muy complicada, muy pocas empresas pueden desarrollar esto, y estamos orgullosos de las últimas pruebas que hicimos en Taiwán. Podemos entrar luego si quieres. Estábamos súper contentos de llegar, montar el sistema, tomar las medidas, y un equipo con unas capacidades no, pero con unos recursos bastante limitados, ser capaces de montar eso en un hospital en tan poco tiempo y obtener imágenes, ¡buah!, fue una sensación de satisfacción impresionante. Entonces, bueno, qué bueno. Ya perdí el hilo. No, pero sí, sigo yo con el... Volvamos un momento a modelo de negocio, ¿vale? Y yo entiendo que en los sistemas PET convencionales, lo desconozco, pregunto si lo sabes, el modelo de negocio debe ser habitualmente
como son productos muy caros, seguro que va por concurso público, al menos en países europeos, al menos en España, y debe ser vender la máquina, por tanto recibes un precio por el producto y después un contrato de mantenimiento asociado, que habitualmente en los equipos que yo he visto en el mercado, no PETs, pero otro tipo de equipos, va en torno al 10% del coste de la máquina, ¿no? Y ese contrato de mantenimiento pues tiene una serie de servicios añadidos con un SLA, etc. ¿El modelo que vosotros planteáis de negocio es similar? ¿O hay un componente también innovador en modelo de negocio? ¿Hay algún tipo de suscripción, algún tipo de actualización constante de software? ¿Cómo es? No es algo que nos hayamos planteado. Sí que a nivel de diseño del producto estamos trabajando en una arquitectura modular de cara a que si es necesario en cuanto a mantenimiento se refiere, cambiar una parte del sistema, que sea una operación muy sencilla. Si se quiere mejorar el sistema, es decir, quiero mejores prestaciones, porque bueno, a lo mejor cuando os compré la máquina no tenía suficiente presupuesto, pero ahora me ha entrado esta partida y me interesa, por lo menos, os he comprado 4 equipos, pues quiero que 2 de ellos me los mejoréis. Pues se puede llegar y el mismo producto hacer un upgrade. Sí, a nivel de hardware, que esto sí, no es habitual, no es habitual. Bueno, eso es una innovación en el modelo de negocio, con lo cual venderéis producto con un precio, venderéis también un contrato de mantenimiento asociado y luego tenéis la posibilidad de ofrecer upgrades sobre el sistema que ya han comprado. Sí. Ok, muy interesante. Y bueno, de software también habrá mejoras, pero bueno, todavía no hemos lidiado con todo el tema de la burocracia de certificación médica, entonces me da miedo de decir sí, vamos cada X tiempo a proveer un upgrade. Bueno, ya veremos. Sí. Ok, perfecto. Perfecto, volvamos entonces un poco ahora a la parte más tecnológica, porque has dicho que es un sistema muy complejo y ciertamente parece que lo es, ¿no?, desde fuera. Háblanos un poco de cuáles son las grandes complejidades tecnológicas de un sistema PET, sí, que me interesa mucho. ¿A qué retos tecnológicos os habéis tenido que enfrentar? Pues es una tecnología para mí apasionante, a ver, desde el principio, lo que comentábamos del trazador, se le inyecta al paciente se podría denominar un contraste, ¿no? Que es lo que observamos en la imagen. Para desarrollar este trazador se tienen que desarrollar, esto no lo desarrollamos nosotros, unas moléculas que se anclan a diferentes partes del cuerpo o a diferentes moléculas. Por ejemplo, en el caso que comentaba de las placas de amiloide, necesitas inyectarle algo al paciente que se ancle a esas placas de amiloide para detectar si ellas están allí. Entonces, pues ahí entra ese factor de bioingeniería para desarrollar esta serie de moléculas combinadas con isótopos radiactivos. Que esto entiendo que lo hace industria farmacéutica, ¿o quién hace esto? Sí. Un radiofármaco. Sí. Vale. Exacto. Ese radiofármaco, ya hay radiofármacos para amiloide, para tau. Todo esto son marcadores que indican Alzheimer. Okay. Entonces, bueno, empezando por esa parte, continuando por algo, hemos hablado de la parte de bioingeniería, digamos, también tenemos química. El primer punto de detección de los detectores es el cristal centellador. ¿Esto qué es? Es un cristal de alta densidad que tiene que parar partículas de alta energía, que son los positrones, que son lo que detectas. Es decir, ponemos esta molécula con un isótopo radiactivo. Cuando ese isótopo radiactivo entra en tu cuerpo, está emitiendo positrones. Okay. Esos positrones se recomponen con electrones en nuestro cuerpo, en una distancia milimétrica o submilimétrica. Cuando se produce esta recomposición de electrón-positrón, se emiten 2 fotones gamma en direcciones opuestas. Okay. ¿Vale? Esos rayos gamma son de alta energía y entonces para ser capaces de detectarlo necesitas un material muy denso que sea capaz de frenarlo. De frenarlo, eso es. Y la propiedad que tienen esos cristales, aparte de una alta densidad para frenar esa partícula, emiten luz. Cuando frenan esa partícula se producen fotones en ese cristal. Eso es lo que detectamos. Y cuando digo detectamos, estoy hablando de todos los fabricantes de PET. Luego hay pequeñas particularidades, utilizan distintos tipos de cristales. Unos tienen mayor poder
de frenado, como decías, de estas partículas. Otros unas mejores prestaciones temporales, es decir, emiten los fotones muy rápido, con lo cual eres capaz de detectarlo. Unos utilizan cristales monolíticos, un gran cristal, otros cristales pixelados. Hay multitud de opciones de trabajar con estos cristales. Después tenemos fotodetectores que leen los fotones que se emiten por esos cristales. Okay. Entonces, al final, porque son muchos pasos y... No, pero está bien, te estamos siguiendo, sí. Vale. Tú al final lo que quieres es saber de dónde ha surgido esa recomposición positrón-electrón, que es dónde está la enfermedad, el cáncer o lo que quieras detectar, ¿vale? Entonces necesitas detectar dos fotones opuestos. Primero los frenamos con los cristales. Esos cristales emiten luz. Esa luz se capta con unos fotodetectores con unas prestaciones... Lo más importante sobre todo aquí es la resolución temporal. Ser capaces de decir con una resolución de picosegundos cuando he detectado que aquí ha habido una emisión de un fotón y aquí ha habido otra. Y entonces digo, vale, si un fotón de X energía se ha detectado aquí en este instante temporal y otro fotón de X energía, o sea, la misma energía, se ha detectado en este otro, eres capaz de trazar lo que se llama línea de respuesta. Sí. Es decir, en algún punto de esta línea, de aquí viene la emisión. Cuando esto lo multiplicas por cientos, miles de líneas de respuesta y hay una intersección entre esas líneas que te dicen, vale, el punto de origen es aquí. ¡Wow! Ahora bien, si eres capaz de proveer esa resolución temporal a nivel de picosegundos, empiezas a utilizar lo que se llama escáner PEP con tiempo de vuelo, time of flight, con lo cual eres capaz de decir, no solo viene de esta línea, sino que viene de esta porción de esta línea. Eso es capaz... la mejora que trae esto al sistema es una imagen mucho más nítida, ser capaces de detectar lesiones mucho más pequeñas. Entonces es una tecnología que se ha empezado a utilizar desde hace ya unos años y los equipos de más altas prestaciones proveen esta solución. Con lo cual, con estas líneas de respuesta que nos decías antes, puedes saber exactamente cuál es el punto del cuerpo del paciente que está emitiendo estos positrones. Sí. Y por tanto, donde hay un cáncer o, una acumulación de placas amiloide, o tau, bueno, diferentes patologías, que es lo que detectas con... Sí, qué interesante, qué interesante. Con lo cual siempre necesitas un radiofármaco que alguien tiene que desarrollar. Eso es. Y luego necesitas esta tecnología de detección que es el PET. Vale, perfecto. Oye, qué chulo. Entonces, si este sistema es tan complejo como nos estás diciendo, y efectivamente se ve que es muy complejo, con muchísima tecnología y con muchísimo software también parece, ¿no? Muchísima algoritmia detrás. ¿Cuáles son los retos que vosotros os habéis tenido que encontrar? Es decir, entiendo que los cristales estos ya están desarrollados y hay un mercado de suppliers a los que podéis ir, pero ¿qué es lo que vosotros habéis tenido que hacer que ha sido un reto para vosotros, ¿no? Donde ha habido mucha iteración? Pues por ejemplo, uno de los componentes críticos en el sistema, he llegado hasta el punto de los cristales, la fotodetección. Vale, ya tenemos los datos. Ahora, ¿cómo saco algo útil de estos datos? Claro. No hay un dispositivo comercial off the shelf que puedas comprar a ningún supplier que puedas utilizar para leer estos fotodetectores. Estamos utilizando un circuito integrado de aplicación específica, ASIC, desarrollado en colaboración con una institución en Alemania, que es especializado en leer estos fotodetectores y con una resolución temporal y de energía muy fina, te proporciona esta información. Vale. Entonces, bueno, un reto ha sido utilizar esta tecnología no comercial a nivel académico. De hecho, sí, es un producto académico, adaptarlo a nuestras necesidades. Y segundo, hacer el circuito integrado. ¿Habéis tenido que hacer un circuito integrado entonces? Sí. Wow. Sí. Vale. Bueno, ya se ha hecho hace tiempo. Ahora estamos más en la parte de, ya tenemos la electrónica, ya tenemos nuestro circuito integrado de aplicación específica y ahora queremos construir un sistema con todo esto.
Siguiente reto que nos enfrentamos, la cantidad de datos que produce. La cantidad de datos que se genera es brutal. Entonces, bueno, pues por ejemplo, como te comentaba, tienes que hacer una correlación entre todos los eventos que se detectan en direcciones opuestas. Por lo tanto, un término que estaba muy de moda hasta hace poco, todavía se seguirá usando, el computing on the edge, es decir, no transmites todos los datos, sino en tu propio detector eres capaz de tener una cierta inteligencia, procesar y decir, vale, estos son eventos válidos, estos no, los filtro y ni siquiera los transmito. Vale. Entonces, bueno, pues esa parte de Más eficiente. Sí, de adquisición de datos es... Pero cuando dices muchos datos, para que también nosotros nos hagamos una idea, ¿qué significan muchos datos? Porque todo el mundo dice que tiene muchos datos, pero en vuestro caso, ¿qué significan muchos datos? Sí, pues estamos hablando de millones y millones de eventos por segundo. Cada evento... Wow. Bueno, eso depende de tu circuito integral de aplicación específica, pero estamos hablando de que cada evento... tiene un determinado volumen de datos, es decir, cuando hablo de millones de eventos, pues multiplica millones de eventos por la longitud de esa información. Y cada segundo. Sí, y tiene información de energía, información de tiempo, información de posición, bueno, y otra serie de metadatos. Entonces, todo ese paquete de datos multiplica por millones y millones de esos eventos por segundo. Impresionante. Y de ahí hay que sacar una información que sea clínicamente relevante. Sí. Qué interesante. Sí, el tema de reconstrucción de imágenes donde más hemos invertido, es lo que más nos ha costado. Aquí es donde sí que no puedo entrar en mucho detalle. Estamos pendientes de patentar esto, pero cuando a los expertos en PET les decíamos cómo íbamos a obtener nosotros la imagen, el 90% decía, eso no se puede hacer. No se puede hacer. Bien, eso es un buen síntoma. Cuando te dicen eso es un buen síntoma de que o estás muy loco o vas por el camino correcto, ¿no? Pues ese 10% de personas que sí cree que se puede hacer son los que han estado trabajando con nosotros y hemos demostrado, o estamos a punto de demostrar en la próxima publicación que saquemos que sí, es posible hacerlo. Qué bueno, con lo cual estáis innovando también y ahí eso sí un reto tecnológico en la reconstrucción de la imagen a partir de todos esos datos ingentes. Eso es. Qué chulo, qué chulo. Una de las preguntas que también me viene a la cabeza cuando estás hablando y estás explicando la complejidad tecnológica y todo el sistema es ¿cómo se valida esto clínicamente? Y me decías que conocisteis a un médico taiwanés que estaba como profesor en Chicago. Sí, perdón, es un experto en radiología, pero él es profesor de la universidad, no trabaja en los hospitales, pero sí, perdona. Vale, pero bueno, ok, de acuerdo. Pero en cualquier caso, cuando desarrollas esto y lo quieres validar clínicamente, o validar incluso preclínicamente, ¿qué es lo que tenéis que hacer? ¿Cómo lo habéis hecho? Pues el primer paso, y que es hasta donde hemos llegado a día de hoy, es con modelos de cerebro, es decir, un material que sea representativo del órgano que quieres obtener la imagen, en nuestro caso el cerebro. Entonces, antes de trabajar o con animales o con personas donde ya las restricciones son mucho mayores, hacemos imágenes con este tipo de modelos de cerebro, o Phantom, como Phantoms, vale. Pero estos Phantoms son, entonces, para que yo me lo visualice, es un material, decías, parecido al cerebro. ¿Tío? Sí. Vale, pero ahí, ¿qué hacéis? Porque ahí metéis un radiofármaco o algo por el estilo. ¿Qué es lo que hacéis para validarlo? Pues es mucho más sencillo de lo que parece. Son unos discos en los que está cortado al láser secciones representativas de un cerebro. Es decir, si tú coges un cerebro humano y lo cortas en capas, pues tendrá como un patrón, un dibujo, ese cerebro, tanto el perímetro como en la parte interna. Entonces, coges esa imagen y la cortas con láser en un cerebro. Cuando apilas estas placas, te queda un volumen vacío dentro de estas placas. Nosotros lo que hacemos es inyectar ese radiotrazador en el cerebro, entonces estás obteniendo una imagen completa de un cerebro. Visto, qué bueno. Sí. Y la innovación que han traído nuestros socios clínicos, o preclínicos en este caso, del Hospital de Taiwán,
es una técnica para simular cómo funciona un cerebro con Alzheimer o cómo se ve una imagen de un cerebro con Alzheimer. Por ejemplo, estaba hablando de amiloide y tal, pero FDG, que es el tema de glucosa que comentaba, que se utiliza tradicionalmente para cáncer, también se está utilizando para Alzheimer, y lo que se ve es que el cerebro tiene un menor consumo de glucosa en las partes periféricas cuando está desarrollando Alzheimer. Entonces, este partner taiwanés ha ideado una técnica muy simple realmente, pero muy útil, para que cuando inyectemos ese radiotrazador en los phantoms, en los modelos del cerebro, la periferia del cerebro tenga menor uptake, se llama menor captación de ese radiotrazador, y por tanto en las imágenes se vea menor actividad en esa zona. Qué chulo esto. ¿Y estos modelos de cerebro son comerciales, son estándares, o habéis tenido que vosotros desarrollar un modelo y por tanto cuando lleguéis a generar toda la documentación técnica tenéis que justificar el porqué de ese modelo? Pues esto es algo fuera de lo común, un poco no convencional, porque... Es algo vuestro entonces, nuestro en colaboración con este grupo. Lo más común para obtener las prestaciones de un sistema PET es utilizar phantoms de Renzo. Bueno, no voy a entrar en temas técnicos, pero hay una serie de modelos que lo que te permiten es medir las prestaciones de tu sistema. Es decir, mi sistema PET tiene una resolución espacial, es decir, cómo de pequeño son las lesiones, por ejemplo, en el caso del cáncer, que podemos detectar de 3-4 milímetros. Y eso son como pequeñas bolitas donde se inyecta radiotrazador de diferentes diámetros, y eso es como lo más tradicional para medir la calidad de un sistema. Luego tienes... Pero ahí también lo habéis probado vosotros, en estos sistemas más convencionales. ¿O todavía no? Hemos ido directamente al modelo de cerebro. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, estamos en una etapa bastante temprana y queremos causar ese efecto wow en los inversores. Entonces, si tú a un inversor le enseñas unas bolitas más grandes, más pequeñas, no sé qué, no, mira, mi detector tiene unas prestaciones de no sé cuánta resolución temporal, no sé cuánta resolución espacial, no es el mismo impacto que si dices, mira, hemos obtenido esta imagen de un cerebro con mi escáner. Y lo que hemos hecho es obtener una imagen de ese mismo modelo de cerebro con un escáner de Siemens y con nuestro escáner, y le decimos, mira, así se ve con un escáner de 3-4 millones, así se ve con nuestro escáner. ¡Wow! Brutal. Entonces, las cosas cambian. Me encanta esa aproximación inteligente para generar el efecto wow, tanto en inversores como también en líderes de opinión mundial, con el que me imagino que ya estaréis empezando a hablar para generar ese grupo de evangelistas, ¿no? Pero aún así, desde un punto de vista regulatorio y desde un punto de vista de desarrollo, si toda la industria ha validado unos sistemas para probar un sistema PET, ha validado unos modelos, quería decir, pues tendréis que pasar por esos modelos igualmente, ¿no? Sí. Pero habéis decidido ahora, por la fase que estáis, habéis decidido, oye, voy aquí, genero el efecto wow, levanto dinero y luego ya haré la regulatoria, digamos, más convencional. Es que me gustaría que algún día, si triunfamos, cuando triunfemos, perdón, bien dicho. Sí, la gente vea nuestras primeras experiencias en los hospitales. Ha sido muy estresante. Es decir, el tiempo de hospital es muy preciado, ya no solo por el uso de sus instalaciones, sino por el radiotrazador. Es decir, a ti te llega el radiotrazador y te dice, mira, te doy esto, y el tiempo de vida de este radiotrazador es de 2-3 horas. ¿Qué dices? Y, wow. O sea, ya no solo eso, sino que decae exponencialmente. Entonces la mayor calidad de datos de imagen que vas a obtener es en los primeros minutos desde que te lo suministran. Wow. Entonces, según nos llega el tubito y lo inyecta nuestro técnico en el cerebro, es una presión de todo el mundo súper enfocado, súper atento, cada uno a lo suyo, para obtener cuantos más datos consigamos en el menor tiempo posible durante los primeros minutos de ejecución. Entonces, nosotros, la última vez que estuvimos en el hospital,
Teníamos 3 días para montar el sistema, tomar medidas con 3 modelos de cerebro diferentes, desmontar el sistema y dejar todo como nos lo encontramos en el hospital. Entonces nos dijeron, tenemos este modelo de cerebro, tenemos este modelo que es el que se utiliza tradicionalmente para validar los sistemas, tenemos lo otro, y dijimos, bueno, vamos a empezar por los cerebros y si nos da tiempo luego hacemos lo otro. Entonces, a día de hoy tenemos esas imágenes de cerebro preciosas bajo mi punto de vista, y la próxima vez que vaya a Taiwán al hospital y podamos tener acceso otra vez a esas instalaciones, sí que haremos las pruebas típicas que tiene todo el mundo, pero... La preclínica regulatoria que se llama, ¿no? Ahora habéis hecho preclínica no regulatoria y tendréis que hacer preclínica. No obstante, creemos que el mercado va a aceptar, o sea, no solo va a aceptar, sí, o sea, tiene una serie de características muy interesantes a la hora de validar un sistema PET, ya no solo porque realmente ves algo representativo de lo que bueno, eso queda bien en el ojo tanto del inversor como de los médicos, de ver lo que tal, claro. Pero las personas técnicas, lo que les interesa, lo que te decía, resolución temporal, resolución espacial, bla, 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 bla. Pero estos phantoms para validar tu sistema son muy chiquititos y se utilizan en una zona muy concreta de tu detector, en el centro del campo de visión. Cuando tú metes un cerebro completo de un diámetro real, estás mostrando la calidad de imagen no solo en el centro del campo de visión de tu detector, que siempre es donde mejores prestaciones, mejor calidad de imagen hay, sino en la periferia. Entonces es un poco engañar cuando llega uno y te dice, no, pues tengo esta resolución espacial y tal, y así, pero lo tienes aquí, pero si tú lo que te interesa ver es la periferia del cerebro, y que es lo que está más alejado de tu campo de visión, los datos que me estás dando no son tan relevantes. Entonces, bueno, creemos que este tipo de modelos de cerebro, de modelos en general, van a ser mucho más útiles y validadas, esperemos. Bueno, pues oye, muy interesante. Podríais llegar a cambiar no solamente cómo se utilizan los PETs hoy en día, sino también cómo se validan estos PETs con nuevos modelos. Estamos sacando muchas patentes últimamente. ¿Esto también se puede patentar, entonces? Sí, está pendiente de patente. De hecho... No sé si da demasiados detalles, pero no bueno, como ya está todo en proceso, qué bueno. No hay problema. Oye, podría hablar contigo de verdad horas y horas, porque además se nota que te apasiona la tecnología y la explicas muy bien, se te puede seguir perfectamente, incluso en algo tan complejo como un PET, ¿no? Pero vamos a entrar un poco en la historia. Me gustaría entender tu historia personal, empecemos por ahí, y cómo llegas a este proyecto, y después la historia del proyecto mismo de Pranatec. Pues todo empezó en un proyecto liderado por el CERN, el centro... No, pero tú, la tuya personal, tú... vale. Sí. Empecemos aquí desde la carrera. ¿Qué es lo que estudias? Yo estudié ingeniería de telecomunicaciones y no diría que fuese el más brillante de la carrera, pero sí era una persona apasionada, que le encantaba la tecnología. Y quizá el cambio más importante en mi carrera fue durante el Erasmus. Yo tuve la suerte de irme a una universidad increíble en Suiza, en Lausanne, la EPFL. Muy conocida. Sí, y como te decía, no era el más brillante, y recuerdo cuando estaba eligiendo dónde irme de Erasmus, había una nota al lado de la EPFL, universidad de alto prestigio, absténganse o solo apliquen las personas con las calificaciones más altas. Y dije, mira, yo quizá no soy el que tenga la calificación más alta, pero a mí me encantaría. Aplico igual. Ya lo he hecho. Y luego resulta de que al añadir esa nota, la gente dejó de solicitar, porque ellos lo que querían era irse de Erasmus, que para mucha gente el Erasmus era la fiesta, conocer gente, salir de sus casas. Entonces, bueno, me lo dieron. Fui a la EPFL. Qué bueno. Y ahí fue donde dije, guau, esto es lo mío. Tía, Entonces terminó mi Erasmus, yo había hecho muy buenas migas con profesorado allí en la universidad y decidí volver ya sin Erasmus como free mover se llamaba, que básicamente es no te doy un duro, búscate la vida y te convalido luego las asignaturas. Entonces, pues bueno, estuve trabajando como asistente de profesor en la universidad de allí, con becas durante el verano de asistente de investigación, y ahí es donde me metí en el mundo de la investigación. Empezó a apasionar el tema de la investigación. Pero espera un momentito, ¿en Suiza sin beca pudiste ir? No es sencillo vivir en Suiza sin beca. No. ¿No? Supongo que sufriste. Vale. Sí.
Muy bien. De hecho, tengo la anécdota, cuando llegué no había plaza en ninguna residencia de estudiantes, no me podía pagar un piso. Estuve de couchsurfing, no sé si conoces couchsurfing. Sí. Es quedarte a dormir en el sofá de personas que no conoces de nada durante 2-3 meses cambiando de casa hasta que por fin conseguí plaza en la residencia universitaria, que era algo que sí que me podía pagar, pero un alquiler en Suiza, olvídate. Imagínate, wow. Bueno, mira, eso es devoción y eso es interés en aprender, ¿no? Entonces, sigue con la historia. Entonces, el verano en el que estaba terminando mi proyecto de fin de carrera, que realicé allí, en otro tema totalmente diferente, a mí me apasionaba el tema de las antenas y mi tesis doctoral era, mi tesis de proyecto de fin de carrera era un polarizador de antenas para sistemas de comunicación y tal. Nada que ver con lo que hago ahora, pero bueno, entré en una beca igual para ganarme mi sustento allí, una beca en verano de investigación en un tema también de antenas. Resultó, suertes de la vida, que la persona que llevaba ese proyecto, sin yo saberlo, era un referente a nivel europeo, por lo menos, incluso a nivel mundial, lo descubrí más adelante, en el campo de la fotodetección con altas prestaciones temporales, que es uno de los factores claves de los sistemas que te comentaba. Yo no trabajaba en eso con él, pero cuando ya terminé mi proyecto de fin de carrera, ya estoy graduado, digo, vale, vamos a trabajar. ¿Qué es lo que más me gustaría? Y dije, guau, me encanta la ciencia, CERN sería lo más. El CERN, ¿eh? Sí. Wow, tú apuntas alto, ¿eh? Sí, por intentar lo que no quede, Muy como bien. te decía, de la universidad, pues... Sí, bueno. replicaste el mismo modelo. Sí, y vi este proyecto interesantísimo en el CERN y vi que la persona con la que había trabajado estaba metido en el proyecto y yo tenía una carta de recomendación suya, quedó muy contento con el trabajo que hice ese verano en su departamento. Y cuando llegué a la entrevista de trabajo allí en el CERN y me dijeron, ¿tienes carta de recomendación de esta persona y tienes experiencia en esto? ¿Qué es lo que necesitamos? En concreto era electrónica digital. A mí me gustaba mucho esa parte, la electrónica digital. Y ni se lo pensaron casi, o sea, ver esa carta de recomendación y la experiencia en el campo que quería, me contrataron. Joder. Y ese proyecto era un proyecto de transferencia tecnológica. Espera. Sí. Cuando te contratan en el CERN, Sí. ¿cómo llamas a casa? Porque ese día tuvo que ser especial, ¿no? Te puedes imaginar, sí. Bueno, de hecho, ya escuché esto, mi padre pues siempre me ha apretado mucho y recuerdo que cuando le dije que me habían cogido, dice, hijo mío, es el día más feliz de mi vida. Hombre, claro, es que eso tiene que ser para un padre algo increíble. Para ti, especialísimo, pero para tu padre, wow, Sí, qué pasada. Sí. Bueno, empiezas en el CERN, vaya. Wow. Eso es, y tengo la suerte de meterme no solo en un centro de referencia internacional científica como es el CERN, sino en algo que me atraía muchísimo desde la carrera, que es la aplicación de la tecnología a la medicina. Ahora ya sí que hay otras carreras que se centran en esto, ¿no? La ingeniería biomédica creo que se llama. Pero no, yo cuando estudiaba Teleco no había esta opción. Pues sí había alguna asignatura de libre elección y tal que se centraba en este campo. Y me atraía muchísimo. Entonces consigo entrar en el CERN en un proyecto de transferencia tecnológica de los detectores de física de altas energías del CERN para su aplicación en imagen médica. Y dije, ¡guau! Estoy que no me lo creo. Entonces, bueno, esto fue un proyecto de 3 años en el que desarrollábamos una tecnología fuera de lo común. Fuera de lo común me refiero a que los detectores típicos PET tienen una arquitectura en forma de anillo, donde los módulos detectores conforman esta estructura y se introduce el cuerpo del paciente. Tuvieron la loca idea en el CERN de miniaturizar uno de los detectores hasta el punto de meterlo dentro del cuerpo del paciente. Entonces, con una sonda endoscópica o rectal, nuestro objetivo era localizar ese mini detector lo más cerca posible del órgano que querías escanear. En este caso era para escáner de próstata y de páncreas. Entonces situamos ese mini detector gamma, de radiación gamma, y un plato abdominal con un montón de detectores. Y de hecho el mini detector, esta persona con la que yo había trabajado en Suiza,
su grupo era el encargado de desarrollar ese fotodetector altamente miniaturizado. Wow. Que yo luego en ese proyecto no trabajaba en su equipo, yo trabajaba con un grupo de Portugal, de Lisboa, Laboratorio de Instrumentación y Física de Partículas de Lisboa, que se encargaba del tema de la electrónica digital, como te comentaba. Entonces, bueno, es con los que trabajé. Okay. Entonces, bueno, un proyecto totalmente innovador, rompedor, veo que, y no solo eso, era un proyecto, o sea, ese era el proyecto EndoTOF-PET, por eso endoscópico, o sea, EndoTOF-PET, PET con tiempo de vuelo endoscópico. Ese era el proyecto, un proyecto de 5 años. Dentro de ese proyecto consigue el consorcio, liderado por el CERN, financiación para abrir un subproyecto para contratar investigadores dentro del programa Marie Curie, ITN, Initial Training Network. Es un programa de 3 años en el que se forma a investigadores jóvenes en el campo de la investigación. Entonces, ya no solo conseguí trabajar en algo con lo que soñaba, con la gente que soñaba, pero encima en un programa de formación en el que no me especialicé solo en la electrónica digital del sistema, sino que aprendí todos los mini piezas que conforman ese escáner PET, incluido también temas de emprendimiento, de soft skills, o sea, un programa de muy ensueño. completo. Me encantó la experiencia allí. Luego, aparte, estamos 21 instituciones metidas en el proyecto. Cada pocos meses viajaba a cada una de estas instituciones a aprender lo que se estaba desarrollando allí. Entonces tuve una visión holística, así que es de todo lo que conforma el sistema. Me ayudaron a mejorar mis capacidades en muchos niveles. Y dije, bueno, esto hay que aprovecharlo. Y vi que muchos de mis compañeros que tenían esta misma edad, que estaban en este mismo proyecto, estaban haciendo doctorados. Yo era y soy muy práctico. Y dije, ¿para qué quiero un doctorado? Y hablaba con profesores del campo universitario y me decían, mira, en España, si quieres trabajar en industria, el doctorado tampoco creas que te va a ser muy útil. Luego hablé con profesores de otras instituciones europeas y me decían, bueno, realmente depende, hay empresas que sí que lo valoran mucho. Mira, yo lo que te recomiendo es, si esto es un proyecto de 3 años de investigación, ¿por qué no lo plasmas en una tesis? Obtienes tu título de doctorado, saltándote toda esa etapa de investigación que ya la estás realizando en este proyecto. Claro, aprovechas. Y bueno, ya verás, si te quedas en España a lo mejor no te es tan útil, si estás en otro país a lo mejor sí que lo es. Entonces, bueno, les hice caso, obtuve mi tesis doctoral en un sistema de adquisición de datos para sistemas PET con tiempo de vuelo endoscópicos, que era el tema del proyecto. Qué específico, ¿eh? No te lo imaginabas cuando empezabas la carrera, que ibas a hacer esto, ¿eh? Sí, yo voy fluyendo en la vida, me voy dejando, pues, como el surf, que es una cosa que me gusta mucho, hay que pillarla en el momento adecuado. Qué bueno. Y bueno, acabé con mi título de doctorado y dije, vale, yo quiero seguir en esto, en imagen médica, y no conseguía encontrar un puesto fuera de la academia, porque yo tenía claro también que quería irme a la industria, no estaba enamorado yo con el mundo académico, pero sí con la investigación, entonces quería investigación en el mundo académico, o sea, en la industria. Y un buen día me llaman de Huawei, la empresa... Pero antes de que pases a Huawei, ¿en qué acaba este EndoTOF-PET Project? Sí. ¿Esto llega al mercado? ¿Se queda en una estantería? ¿Se publican cosas? Fue experiencia dolorosa en ese punto de que no llegó al mercado. Pero vi claramente que ese en ningún momento fue el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto era que cada uno de los miembros del consorcio desarrollasen su tecnología con financiación europea, es decir, utilizaban el marco de ese concepto bastante idílico, muy complejo, para obtener financiación para desarrollar su propia tecnología. Y lo hicieron. El grupo con el que trabajaba en Lisboa creó su propia empresa. Están desarrollando sus circuitos integrados de aplicación específica para leer estos sistemas. La gente de
Alemania, con la que actualmente trabajamos, también desarrolla una tecnología para estos sistemas. El profesor de Suiza también tiene una empresa ahora que utiliza estos fotodetectores para el campo de LiDAR, de detección. Sí. Como lo que utilizan los vehículos autónomos. Exacto, es. Pero me estoy quedando alucinado. O sea, no, al final sí que sirve para algo esta financiación europea. Porque muchas veces nos preguntamos, los empresarios quizá que no estamos tan acostumbrados a las ayudas públicas, si todas estas ayudas públicas, sobre todo en consorcios de grupos de investigación, sirven para algo. Y en este caso sí. En este caso se crearon compañías. Estas compañías han generado puestos de trabajo, han generado tecnologías, productos. Oye, pues muy bien. Pero el producto inicial, el Endotov PET, no llegó a mercado. ¿Y por qué no? O sea, más allá de que no era el objetivo del proyecto, lo entiendo, pero ¿creías que era viable tecnológicamente hacer esto? O sea, ¿algún día veremos esto? ¿Un PET miniaturizado endoscópico? Lo dudo. El problema de base de esa solución es cómo puedes, con la precisión que es necesaria, saber dónde está ese detector dentro del cuerpo del paciente en todo momento, en tiempo real. No es un sistema estático, es un sistema, el médico está navegando. Sí. Y la precisión, o sea, fue una de las preguntas nuestras en la defensa de mi tesis doctoral, ¿en qué momento se os ocurrió hacer esto? Es que es imposible. Y digo, bueno, pero mira todo lo que hemos desarrollado y todo. Entonces, bueno, sí, creo que no era una solución viable, pero era un sueño que ha dado... ha convertido en realidad todos estos pequeños desarrollos. Qué bueno, qué bueno. Entonces, cuando ya querías incorporarte en la industria, viene Huawei. Eso es, sí. Y, ¿qué tiene que ver Huawei con los PETs? Claro, pues bueno, como te comentaba, este profesor de Suiza montó su empresa no en imagen médica, sino en un campo que estaba muy en tendencia en ese momento, los vehículos autónomos. Pues de igual forma, esta tecnología de detección, con la que yo tenía mucha experiencia durante mi doctorado, se utiliza para las cámaras 3D que tenemos en nuestros móviles, es decir, casi todos los móviles de altas prestaciones que nosotros tenemos tienen un sensor para medir la profundidad, emite unos pulsos de luz y mides el eco de esos pulsos de luz y eres capaz de ver, de medir la profundidad en los píxeles de tu sensor. ¿Para qué se utiliza esto? Pues para temas de autoenfoque en la cámara. Bueno, interesante. Sí, realidad aumentada, para muchas cosas. Entonces, bueno, Huawei dice, mira, quiero poner esta tecnología en mis teléfonos móviles. Y de hecho sé que Apple está trabajando en ello y entonces, pues yo también quiero hacerlo. Y abre un centro de investigación, porque yo no iba a ir a China, que bueno, ahora estoy mucho tiempo en Taiwán. Abre un centro de investigación en Francia, en Grenoble, en los Alpes. Se sitúa allí estratégicamente con ST Microelectronics, porque ellos ya estaban trabajando en esta tecnología, y decidió traer a talento europeo y crear un centro de referencia en este campo, y trabajando en colaboración con esta empresa consolidada y fuerte, voy a crear este centro. No había nada allí cuando me contactaron. El tema que te comentaba por enlazar, de si era útil o no el doctorado. Solo querían doctorado, gente con doctorado. Mira tú. Todos mis compañeros tenían doctorado. ¿Y por qué? ¿Por qué para una compañía esto era importante? ¿Tú qué crees? Yo creo que un poco por imagen también, de decir, mira, tengo a gente muy top del sector, y esa Huawei derrocha una cantidad ingente en investigación, y mi punto de vista desde dentro es que más que para obtener resultados, lo hacen un poco de cara a la galería, es decir, mira todo lo que estoy invirtiendo en innovación. Ya veo. Pero bueno, yo pensaba que también, y por eso era mi pregunta, ¿no? Si el doctorado te da unas skills que no te da una carrera, que no te da un máster, lo desconozco, yo no tengo un doctorado, pero aquí hay muchos emprendedores doctores, y quería saber si
si quizás crees tú que, que te da unas skills específicas que son útiles luego para... Bueno, en cierta forma sí. Yo creo que en este caso lo que buscaban era especialización, gente muy especializada en ciertos campos en los que están todavía un poco inmaduros y que en la industria no se dan, sino que solo se dan a nivel académico. Yo creo que casi la totalidad de las innovaciones tecnológicas surgen primero de un ámbito académico y luego llegan empresas como Huawei y compran esa tecnología y la hacen suya y la incorporan. Entonces, bueno, yo creo que la especialización era lo que ellos venían buscando. Vale. Ahora bien, en cuanto a las capacidades que te da un doctorado en resiliencia, lo primero, ¿no? Es casi, mucha gente hace la analogía, por aquí, emprendedores, investigadores, han hecho la analogía entre investigar, entre hacer una tesis y emprender, ¿no? Esa capacidad de resiliencia es muy importante. Desde luego, sí. O sea, no es para todo el mundo. Y conozco gente que abandona el doctorado a los 5 años y es como... O sea, no es fácil. Vale. Ok. Sigamos con Huawei. Entonces, ¿ya estás en Grenoble instalado en este proyecto? Ajá. ¿Y qué pasa? Bueno, en verdad era una situación complicada para mí. Yo ya había estado unos años fuera, mi mujer estaba en Madrid, le había prometido que ya me quedaba en Madrid con ella. Y cuando me llama Huawei, le digo, oye, mira, que me dicen que les pida lo que quiera económicamente, que me lo van a dar, que me quieren allí. Y me dijo, recuerdo perfectamente, nos encanta viajar y estábamos en el aeropuerto y me dijo, pides no sé cuánto. Y le digo, no, pues por tanto me iría. Y me dijeron, sí, sin problema. Digo, hostias. pues, bueno, tú fuiste franco con tu mujer. Sí. Pero el tema es que estuve 2 años, que es el tiempo que estuve en Grenoble, viajando todos los fines de semana, Madrid en Grenoble, o ella viniendo, entonces fue duro, fue difícil. Entonces era una situación un poco insostenible, aunque era un trabajo emocionante y en un ambiente internacional, estaba muy contento, pero era una situación que sabía que tenía fecha de caducidad. Vale. Entonces se acaba por un tema familiar. Sí. Y a partir de ahí, ¿cómo vinculas todo esto con el proyecto actual? Vale, yo decido volver a Madrid, entro a trabajar en una empresa del sector aeroespacial, igual, no tiene nada que ver con lo que venía haciendo, pero me permitió volver a Madrid y adquirir una nueva capacidad que para mí era importante, que era liderar equipos. Me dieron la oportunidad, sin una experiencia previa, de liderar un equipo de ingenieros. Wow. Entonces a trabajar en esta empresa. Y llevaba 1 año, yo creo, y me contacta mi socio y cofundador, Maitra, y me dice, Carlos, bueno, para empezar, esta persona era un compañero de ese proyecto que he comentado del CERN, él también obtuvo su doctorado en CERN, y me dice, Carlos, una vez que terminamos el proyecto, yo me fui a Taiwán, continué desarrollando esta tecnología con la idea en mente de hacer un escáner de órgano específico, compacto, y he llegado a una fase de madurez en la que quiero crear una empresa y comercializar esta tecnología. He seguido tu trayectoria después del doctorado y me parece muy interesante que hayas ido a la industria, que hayas estado con esta empresa, que estés liderando ahora un equipo. Te quiero como CTO de la empresa que quiero montar y quiero que te unas a mí para montarlo. Wow. Este compañero, este socio es Maitra. Eso es, Maitra Dorum. Que Maitra no es originario tampoco de España, ni es originario de Taiwán por el nombre, ¿o sí? No. Vale. Él es originario de la India y estudió en Estados Unidos y luego se fue a Europa, a Suiza, al CERN, para desarrollar su doctorado. Y durante esos 3 años en el mismo proyecto teníamos una conexión muy fuerte. Nos apasionaban las mismas cosas, pues, por ejemplo, la música. Y además, por ejemplo, él es indio y, por ejemplo, yo conocía la música carnática de la India, conocía mucho sobre el hinduismo, entonces, bueno, teníamos un encaje. De hecho, cuando él venía a Lisboa se quedó en mi casa, cuando yo iba a Suiza me quedaba en la suya. Entonces teníamos ese componente de conexión muy fuerte y que él vio en mí lo que él necesitaba para la empresa que quería crear. Entonces, a bote pronto, cuando me dijo, ¿te quieres unir?
la primera reacción fue como, yo ya tengo un puesto estable, estoy haciendo algo muy chulo, estoy en Madrid y tal, no sé, y me dijo, bueno, déjame que te enseñe lo que tengo entre manos. Y cuando vi lo avanzado que tenía en cuanto a nivel tecnológico, las prestaciones que tenía, y el visualizarme trabajando con una persona con la que conectaba también, creando un negocio, que es algo que ya había intentado en el pasado, no he entrado en eso, pero ya había intentado hasta en 2 ocasiones emprender con otras personas, sí. Y no había llegado a buen puerto y decidí la estabilidad y la comodidad hasta que llegó Maitra. Entonces llegó y dije, es que no te puedo decir que no. Y le dije, pero yo tengo este trabajo, voy a dedicar unas horas al día y voy a continuar con mi trabajo. Bueno, no es lo idóneo, pero no sé nada. Sí. Y estuvimos trabajando así durante... Estás muy mal acostumbrado, ¿eh? Siempre pones condiciones y te las dan, ¿eh? Ya, sí. Bueno, sí. Sigue. Entonces, después de... no llegó ni a un año, vi que era una situación insostenible. No estaba ni centrado en mi trabajo, mi trabajo de nómina, ni mi trabajo como emprendedor. Entonces decidí, lo hablé con Maitra, le dije, oye, ¿habría la posibilidad de tener alguna remuneración en este proyecto y que me centre a tiempo completo? Y me dijo, mira, no hay muchos fondos, pero si me dices que vas a estar a tiempo completo, por lo menos igualo, o busco las formas de igualar lo que tienes ahora mismo. Y le dije, vamos para allá, es un poco arriesgado, pero quiero hacerlo. Muy bien. ¿Eso te pilla en qué año? Pues hace 2 años. Hace 2 años. Sí. ¿En qué situación personal? 2 años, sí. ¿Qué situación personal? ¿Te pilla ya casado? ¿Te pilla ya con hijos? ¿Te pilla con hipoteca? ¿Cómo te pilla personalmente? Mi mujer llevamos 20 y pico años, llevamos desde que éramos unos niños. Hijos todavía no tenemos, pero entonces eso también ayuda, porque otros compañeros ingenieros me dicen, claro, es que la inestabilidad que tú tienes, o sea, a mí me encantaría trabajar en algo tan apasionante como en lo que trabajas, pero la estabilidad es lo primero, y yo con 2 hijos no puedo hacerlo y tal. Entonces he tenido esa suerte de emprender antes de tener hijos. Ahora bien, Maitra sí que tiene un niño y lo hace también. Y le ves con el niño en reuniones y tal, y bueno, al final cada uno tiene su situación personal y cada uno tiene sus excusas, pero en cualquier caso, si uno quiere emprender, puede emprender. Sí. Muy bien, pues entonces montáis la compañía los 2. ¿Hay otro co-founder? No, somos los 2. Vale, montáis la compañía los 2, la montáis inicialmente ya en Chicago. Bueno, creo que la primera inscripción de la empresa como tal fue en Delaware por temas de impuestos. ¿Bien asesorado? Vale. Sí, y ahora lo hemos trasladado a Chicago porque Maitra se ha mudado a Chicago. Fue una decisión estratégica y de cara de buscar inversión, de los ensayos clínicos. Y entonces se diría que sí que es Chicago nuestra sede. Vale. ¿En qué fase se encuentra la tecnología cuando Maitra te viene a buscar y te convence? ¿Y cómo ha evolucionado esa fase inicial hasta el día de hoy? Esa tecnología estaba muy avanzada a nivel de detección, de módulos detectores, esos módulos detectores que comentaba del tamaño de la palma de la mano y con muy buenas prestaciones, ya estaban ahí sobre la mesa obteniendo imágenes de fuentes radiactivas puntuales. Es lo primero que se utiliza en este tipo de sistemas. Y queríamos construir un sistema con ello, y ahí es donde entré, y en este año y medio, 2 años hemos sido capaces de trasladar ese prototipo por prueba de concepto a nivel de módulo detector a un sistema completo, y estos ensayos que te he dicho en Taiwán. Vale. ¿Cuál es, a día de hoy, desde que habéis fundado la compañía hasta hoy, cuál es la historia de funding que ha habido detrás? ¿Habéis podido levantar capital? ¿Ya tenéis algún otro socio en el cap table o todavía seguís siendo vosotros 2 solos? Hemos intentado obtener inversión en repetidas ocasiones, y la respuesta siempre ha sido, wow, es súper interesante lo que estáis haciendo,
pero es demasiado pronto para invertir en vosotros. Entonces, bueno, pues vamos a seguir vuestro desarrollo y quizá en un par de años o así, pues metamos dinero porque nos parece muy interesante lo que estáis haciendo. Nosotros, ¿cómo vamos a llegar a ese punto sin dinero? No tenemos inversión? Claro. Entonces, la estrategia inicial y más obvia debido a ese background, esa experiencia durante todos estos años en el mundo académico de mi socio, era financiación pública. Era levantado más de 2 millones de dólares en financiación pública taiwanesa durante los años que ha estado en Taiwán. Wow. Entonces, eso es lo que ha permitido desarrollar la tecnología hasta este punto. Ahora nos hemos ido a Chicago y estamos, hasta que consigamos financiación privada, de nuevo solicitando financiación pública a través del NIH, el Instituto Público Nacional de Salud en Estados Unidos. Y por ahí vamos, que son unas becas que no solo nos van a dar dinero, sino también son unas becas de alto prestigio. Entonces llegarles a los inversores y decir, no, estamos respaldados por el NIH, tenemos esta financiación, entonces creemos que es una buena estrategia. Y bueno... ¿Y corporate de imagen no tiene sentido también aproximarse a ellos? O quizás a sus brazos de corporate venturing. Hablo de Philips, Siemens, General Electric y toda esta gente. Hemos estado hablando mucho con una persona de Philips, pero bueno, no sé, somos un poco cautelosos porque a lo mejor para otros emprendedores su sueño es que llegue uno de los gigantes de su sector y les compre, les adquiera. Pero nosotros tenemos la visión clara de que nosotros queremos llegar hasta el final y si empezamos a meternos mucho con esta gente, que nos van a decir, me quedo con lo que estáis haciendo y os pago muy bien y seguro que caéis y no os lo dais. Y he conocido gente que ha pasado por ahí y está contenta y tal, pero nuestro sueño, no sé, tenemos una visión muy clara y siempre, como te comentaba, esa ligación que tenemos con el hinduismo y filosofías oriental y tal, nos gusta hacer ejercicios de meditación y de visualizar lo que queremos y nos visualizamos creciendo mucho. Grandes. Sí. Y no siendo adquiridos por uno de los gigantes, sino convertirnos en uno de esos gigantes nosotros, bueno, aunque un largo camino. No, pero está muy bien, y tener esa ambición no es habitual. Ciertamente por aquí pasan emprendedores de todo tipo, ¿no? Hay emprendedores que quieren hacer su propia compañía grande, hay emprendedores que quieren vender la compañía porque quieren hacer dinero, hay emprendedores que son conscientes que hay que vender la compañía en una fase de desarrollo porque la cantidad de dinero que se requiere para llevar ese producto al mercado es imposible, ¿no? O es muy grande. Y hay algunos que por aquí han pasado de todo tipo, como te decía, que incluso lo que se explican a ellos mismos y nos explican a todos es que cuando la tecnología ya la han desarrollado, si realmente quieren tener un impacto global, necesitan tener acceso a distribución. Y para tener ese acceso a distribución es necesario ser adquirido por una compañía que ya la tiene creada, ¿no? Sí. Si tú realmente tu motivación, tu driver es generar impacto en los pacientes, quizás ese es el camino más rápido para generar ese impacto, ¿no? Sí. Pero claro, hay 1000 caminos y 1000 motivaciones. Y yo soy un poquito como tú en ese sentido. A mí me gustaría que haga una compañía grande, pero es verdad que lo que vosotros estáis haciendo es un reto tecnológico mayúsculo, ¿no? Y es un cambio disruptivo de la forma de hacer un diagnóstico. Vale, entonces, en este momento en el que os encontráis ahora, estáis en funding. Sí. Bueno, todavía no la hemos abierto, pero estáis construyéndola. Sí, funding, sí, una primera ronda. ¿Cómo planteáis o cómo estáis empezando a discutir qué vais a hacer ese approach a los inversores? ¿Vais a ir a mercado español? ¿Vais a ir al mercado americano? ¿Os da igual el país donde pueda venir el dinero? ¿Cómo sería la historia? Actualmente estamos muy centrados en Estados Unidos, obviamente, pero en Asia también. No solo en Taiwán, bueno, digamos Asia y Estados Unidos. Vale. Nuestra estrategia ¿por qué no hemos abierto todavía esta ronda? Tenemos muy claro nuestro camino de cara a esta ronda. Lo primero que necesitábamos eran unos buenos resultados que demostrasen que nuestra tecnología era buena.
ese ha sido un hito que acabamos de cumplir. Perfecto. ¿Y lo vais a publicar además? Sí, lo vamos a publicar. Siguiente paso, hablar con la comunidad médica, enseñarles esas imágenes, que nos hagan cartas de intención, creo que se podría traducir, ¿no? De decir, mira, soy tal doctor con esta experiencia y he probado o he visto los resultados de esta tecnología, me parece muy interesante, si se desarrollase un producto tendría la intención de comprar ese producto. Eso en cuanto a validación tecnológica y validación médica. Nos falta un tercer pilar, las patentes, es con lo que estamos centrados ahora mismo. Encerrar esas patentes y hacer las submissions. Sí, o sea, ya tenemos submissions, pero no queremos tener todos los huevos en la misma cesta, queremos patentar todo lo que está alrededor de nuestro sistema. Entonces ya tenemos, por ejemplo, una patente a nivel de sistema, de nuestro sistema es esto con estas características. Ahora estamos trabajando en que ese catálogo de patentes abarque no solo ese, sino cuanto más mejor. Cuanto más amplio mejor. Muy bien. Muy bien. Entonces con esto vais a ir a buscar los inversores y los inversores serán de Venture Capital, entiendo. Exacto. Al Venture Capital, ¿qué es lo que qué tipo de tamaño de ronda estáis buscando? ¿Y para hacer qué? ¿Cuál sería el siguiente hito que haríais con ese dinero? Concluir nuestro producto mínimamente viable para con él pasar la certificación médica. O sea, ya congelar diseño, technical file, marcado C. ¿Y inicialmente iríais regulatoriamente a Europa o Estados Unidos sería primero en vuestra estrategia? Ninguna de las dos. Hay un convenio bilateral entre Estados Unidos y Taiwán, el cual permite digamos, con validación, no sé cuál es el término adecuado, de una certificación médica de un país en otro. Vale. No es tan automático como esto, pero en resumen, si nosotros obtenemos la certificación médica en Taiwán, que es un proceso mucho más rápido que en Estados Unidos, nuestro primer objetivo es comercializar en Estados Unidos. Pero obtener la certificación médica del FDA es un proceso que te puede llevar fácil, complejo, 4 años, sí. Entonces, cuando nosotros obtengamos la certificación médica de uso médico de ese equipo en Taiwán, vamos a trasladar esa certificación a Estados Unidos y sabemos por experiencias de otros innovadores del sector de tecnologías médicas que están en Taiwán y en Estados Unidos, porque durante todos estos años ha habido mucho trabajo de networking. Que esto es posible, ¿eh? Sí. Que esto es posible hacer. Hostia, pero esto es muy interesante, es un insight muy chulo el que nos das, un buen trick. Esto pasa, por ejemplo, cambiando completamente de categoría regulatoria, pasa en suplementos dietéticos, que es una categoría regulatoria mucho más sencilla, que un medical device como el que estás proponiendo. Por cierto, ¿qué clase de medical device sería este? En cuanto a la aprobación del FDA, sería 510K. Esto sería la ruta regulatoria, pero sí, que es un clase 2. Bueno, no te preocupes. La verdad que no estoy... Lo lleva otra persona de tu equipo. Pero bueno, en cualquier caso, en un suplemento alimenticio, que digo, es mucho más sencillo regulatoriamente hablando, pero muchas compañías, fabricantes, lo que hacen es registrar el producto o notificarlo primero en un país europeo, como Bélgica o como Irlanda, donde es muy sencillo, es prácticamente un formulario y ya está, tan sencillo como esto. Y como hay reconocimiento mutuo entre países de la Comunidad Europea, automáticamente puedes hacer el registro, la notificación en el mercado español, ¿no? Vale, sí, sin embargo, si empezaras por el mercado español, es un poquito más lento, un poquito más tedioso. Repito, nada que ver con un medical device, que por favor nadie crea que lo estoy comparando, pero bueno, es una estrategia, es un trick, ¿no? Que vale la pena conocer, y que tú nos dices que en medical device parece que en Taiwán existe también una ruta más rápida para llegar a Estados Unidos. Sí. ¿Vale? Vale, ok. Oye, me gustaría hablar un poco de talento en vuestro caso, porque no es habitual encontrar compañías, o al menos aquí en el podcast no han pasado tantas compañías con un equipo tan internacional, que tenga gente en Estados Unidos, en España, en Taiwán, gente trabajando en remoto, gente part-time, gente full-time, etcétera. ¿Cómo se gestiona este talento? Pues al principio, y dada también mi experiencia emprendedora distribuida por otros países y esas experiencias fallidas, que yo creo que esto se debe a que no estábamos todos bajo el mismo techo y tal, por lo que he visto en otras empresas, el estar todos juntos ayuda a esto.
pero es que tiene muchas ventajas también el estar distribuido. Es decir, nosotros tenemos gente en Taiwán, en Europa y en Estados Unidos. Cubrimos todas las franjas horarias, entonces... ¿Trabajáis 24/7? Claro, siempre hay alguien trabajando y cuando uno se levanta ya tiene los resultados de una persona que se acaba de ir a acostar, entonces es un flujo continuo de progreso. Qué chulo. Y bueno, volviendo al tema de la captación de talento, pues lo que te decía, hablando con gente, casi todos nos decían, no, esto no se puede hacer, pero la gente que decía, pues a lo mejor sí que son gente apasionada como nosotros y decían, guau, pues si vais a hacer esto yo también quiero participar. Entonces les hemos captado con la posibilidad de desarrollar algo tan potente y bueno, también el tema médico también seduce a mucha gente, ¿no? El de decir, bueno, yo estoy trabajando a lo mejor en el sector militar y que fue en mi caso, o sea, yo cuando estaba en el sector aeroespacial eran temas militares y decir, en vez de desarrollar algo que puede acabar con vidas, desarrollar algo que va a salvar vidas, pues eso también a mucha gente le es un tirón. Pero bueno, más allá de motivos personales, cómo captar talento, siendo realistas y en términos sencillos, porque trabajamos en el mundo académico y la gente que trabaja a tiempo completo con nosotros son todos estudiantes de doctorado, postdoc, entonces nos es muy sencillo y con financiación que ni siquiera sale de nuestros bolsillos, tener a gente trabajando indirectamente, o sea, directamente en nuestros proyectos. Sí, pero pagados por una financiación. Sí. Pública o de un grupo de investigación o de lo que sea. Sí, Muy fue bien. mi caso. Durante el doctorado, yo llegué a la universidad donde hice el doctorado y dije, no, yo quiero publicar mi tesis en este otro. Y dije, vale, pero también vas a hacer la mejora del sistema preclínico PET de esta empresa que está haciendo esto y lo otro y tal. Y es como, oye, pero esto no es lo mismo. Ya, bueno, pero si vas a recibir esta financiación y estamos metidos en esos proyectos, pues necesitamos que trabajes en esto. Bueno. Muy bien, muy bien. O sea, bien, esta es una manera de captar, pero y también son gente que les motiva la aventura, el proyecto que les estáis vendiendo, pero esto tiene poca escalabilidad. En algún momento hay que pagar unas nóminas competitivas, quizás un stock option plan. Sí. Esto es algo que se ha puesto encima de la mesa, todavía no se ha articulado. No es algo que haya hablado con mi socio, pero desde luego es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, cuando entre el Venture Capital seguramente sean temas que se tendrán que discutir para las key people, ¿no? Del equipo. Lo que veo también es que reducimos costes con un equipo distribuido y ya no distribuido, sino el teletrabajo. Se ha hablado mucho desde el COVID y tal, pros y contras del teletrabajo. Pues bueno, el permitir a la gente que trabaje desde el sitio que quiera tiene unas ventajas también, tanto para el propio empleado como para la empresa de ahorrarse costes. Entonces, ahorrar oficinas y demás. Sí, pero que es un modelo que queremos fomentar en nuestro el espíritu de nuestra empresa, dar esa flexibilidad a los empleados. Es otro de los atractivos que queremos para atraer y retener talento. Es decir, pues como yo, mi familia está aquí en Madrid y yo no puedo pasarme, no me puedo mudar directamente a tal país, pero quiero participar en esto, pues nosotros damos esa posibilidad. Qué bueno. Y como esto, muchos de nuestros colaboradores que van a terminar el doctorado dicen, ya, pero yo es que no me quiero... Bueno, no pasa nada, quédate en casa y trabajamos en remoto. Sí, suena muy atractivo. Lo que pasa es que como compañía quiero entender cómo luego esto se gestiona. Sí. Porque cuando, por ejemplo, preguntas concretas, cuando incorporas a alguien nuevo, hay que hacer un onboarding, ¿no? ¿Cómo se hace ese onboarding de esa persona que tiene que trabajar con otras personas que están distribuidas en otros países? ¿Cómo se le enseñan los procesos, las herramientas? ¿Cómo se le enseña con quién tiene que comunicarse? ¿Cómo es este proceso en remoto? Sí, realmente a día de hoy no tenemos ese proceso puesto en marcha, pero la idea es que sí, tener unos procesos, o sea, se basa en procesos, como bien has dicho, en que esté todo bien estipulado y les
decimos así es como queremos que se hagan las cosas y también con capacidad de mejora continua, de que los nuevos empleados puedan sugerir mejoras y tal. Vale. Y en cuanto a la presencia física local, una reunión al año, quizá, para verse, o cada trimestre, o no. Sí, lo considero esencial. Es decir, la sensación con la que he vuelto del último viaje a Taiwán, no solo mía personal, sino de todo el equipo, esa conexión que hemos creado con el equipo es algo que solo consigues en persona. Y entonces, así es. Bueno, el sí. remoto tiene unas grandes ventajas, pero no hay que subestimar el face-to-face. El face-to-face también tiene grandísimas ventajas, ¿no? Totalmente. Vale, oye, yo creo que más o menos hemos cubierto todo. ¿Hay alguna cosa concreta de la tecnología, de la parte clínica, de la parte de desarrollo de mercado o de lo que tú creas conveniente que nos hayamos dejado y que vale la pena enfatizar? A mí me gustaría preguntarte, Sí. más allá de Alzheimer, Sí. ¿qué otras aplicaciones a largo plazo visibilizáis? Sí, algo muy relevante, por ejemplo, es lo que denominan point of care, es llevar esta tecnología a donde se necesita, ya sea en la unidad de emergencia, perdón, que a veces me salen los términos del inglés. No pasa nada. Sí, o a la unidad de cuidados intensivos, es decir, pacientes que no puedes llevar hasta las instalaciones de imagen médica, llevar tu dispositivo allí, y obviamente con un dispositivo que ocupa más que esta sala no lo puedes hacer. Entonces, bueno, es una de las aplicaciones que tenemos en mente. Oye, muy interesante. Suena un proyecto apasionante. Es verdad que estáis todavía en fases muy iniciales, pero ya con validaciones preclínicas que a mí, por cierto, cuando podáis compartirlas, a mí me gustaría también ver esas imágenes, porque ese efecto wow también lo quiero vivir, si es posible. Sí. Bueno, vamos entonces a la parte final, para entender, para conocerte un poquito más a ti a nivel personal, Sí. más allá del emprendedor, más allá del CTO de Pranatec. Así que son preguntas rápidas para respuestas rápidas. Vale. Un lugar especial para ti, para perderte, para desconectar. Pues mira, la India, que he ¿sí? como mi socio, sí, he estado un par de veces, conozco norte y sur, y tenemos mi mujer y yo muchas ganas de hacer una ruta desde la zona este de la India, Nepal, y acabar en el Tíbet. Qué bueno, qué bueno. ¿Algún lugar de la India que ya hayas estado que nos recomiendes mucho? Pues mira, cuanto más pequeños eran los pueblos que visitábamos, más a gusto estábamos. Y hay un pueblecito que se llama Orcha, en el cual no hay nada súper sorprendente a nivel de pues, no está el Mahal o grandes templos, pero nos vimos encerrados allí durante 4 o 5 días, creo que fue. Mi mujer tuvo una infección en el pie, tuvieron que operarla, no pudimos continuar nuestro viaje, tuvimos que cambiar la ruta, y después de 4 días todo el mundo conocía la historia de que mi mujer tenía esto. Hostia. Y salía, o sea, cuando ya se recuperó y pudo salir, aparentemente le paraba una anciana por la calle y dice: ah, tú eres Miriam, la que le ha pasado lo del pie, porque mi nieto me ha contado que no sé todo esto. La gente a la que le iba a comprar la comida en el restaurante le pidió una moto a unos amigos, y como ya todavía no podía andar bien, la llevaron en moto a enseñarle los distintos puntos. Nos llevaron a su cocina a enseñarnos a cocinar. O sea, esa sensación de que nos acogían como si fuésemos uno más del pueblo fue muy especial. Increíble, qué pasada. Y se sale de los puntos que recomiendan, pero en nuestra experiencia personal es lo que más nos gusta. Entonces, en conclusión, no recomendaría un punto en general, sino piérdete en el país, vive situaciones auténticas y cada uno encontrará su lugar especial. Qué chulo, buena anécdota esta. Muy bien. ¿Una afición o un vicio que tengas muy marcado que puedas explicarnos? Pues mira, relacionándolo con vicio, como los vicios son cosas que la gente te dice que deberías dejar. Tengo un deporte, una afición que me gusta mucho, pero que mi familia, en especial mi mujer, quieren que deje sí o sí. Y a mí me gustan mucho los deportes de tabla, el snowboard, el surf, y estoy muy enganchado a un dispositivo que se llama One Wheel. Es un skateboard eléctrico, y la sensación
cuando lo surfeas es como si estuvieses haciendo surf o snowboard sobre asfalto o en la montaña, en caminos de trail. Pero es muy peligroso. He tenido ya varios accidentes, me han operado 2 veces de la muñeca, me he quemado toda la espalda con el asfalto y claro, me dicen, tienes que dejarlo, ¿no? Por eso con razón, ¿no? Relacionado con el vicio. Y me resisto. Oye, estoy viendo el dispositivo y la verdad que tiene muy buena pinta. One Wheel, para que tenga interés en echarle un vistazo. Muy bien. Santa Cruz, California. Muy bien. ¿Un referente vital o profesional que tengas? ¿O varios? ¿O ninguno? Pues seguramente diría el jefe de departamento de cuando trabajé en Huawei, que él tampoco trabajaba en Huawei, Christoph Bernard. Él emprendió también, él venía de ST Microelectronics, creó su propia empresa con gente de allí. Le acabó comprando la empresa Apple, se fue con ellos a Silicon Valley y cuando venció la restricción de contrato se le dijeron que tienes que venir a Silicon Valley, formar un equipo y nosotros vamos a desarrollar esta tecnología. Cuando acabó ese contrato volvió a Francia, que él es francés, y en vez de... porque yo se lo decía, le decía, además lo que me gusta de esta persona es que es como muy, muy cercano y muy campechano, yo le decía, pero con todo el dinero que tienes, ¿por qué no te dedicas a disfrutar la vida? Y dice, a mí lo que me apasiona es la tecnología y el crear empresas y tal. Claro, y le contrataron en Huawei por su experiencia en Apple y en cuanto pudo dejó Huawei y creó otra empresa. Y está creando empresas, de hecho, del sector de tecnologías médicas ahí en Francia. ¿Cómo se llama? Christoph Bernard. Christoph Bernard. Ok, muy interesante, señor. ¿Una comida favorita que tengas? Favorita, pues lo que más me gusta es cambiar, la verdad. Sí, es algo que mi mujer me dice muchas veces, ¿qué te apetece? Y digo, pues algo que no hayamos comido recientemente. Muy bien, ¿te gusta probar cosas nuevas? Eso también... Espíritu aventurero. Sí, sí, totalmente. Sí. Y cuando voy con ella al restaurante, siempre en vez de elegir un plato, elegimos 2 y los repartimos. Y así pruebo 2 cosas. Pero si te dijera, al menos regional, ¿no? ¿Te gusta más la comida italiana, la comida india, la comida china, la comida japonesa? La comida asiática en general me chifla. Las experiencias en la India, por ejemplo, en el sur de la India sobre todo, de comer con tus propias manos sobre una hoja unas hojas así de una planta muy grande y te sirven, viene un cocinero así con un perolo enorme y te echa ahí un potín de no tienes menú ni nada y coges así con la mano y tal. Wow. Eso me flipó. Y los sabores también, obviamente. Pero bueno, si tengo que decir mi favorito, quizá el italiano. O sea, los viajes que he hecho con mi mujer a Italia lo gozábamos. Sí, qué bueno, qué bueno. Pero vamos, que me gusta juntar... Probarlo todo. Sí, y la experiencia más allá del sabor. Oye, danos un libro. Puedes decirnos también cualquier otro contenido, película, serie, podcast, revista que consumas, pero de todo eso me gustaría también que nos dijeras un libro. Un libro... que nos pueda recomendar para nuestra audiencia. Últimamente estoy muy enfocado en lecturas para mejorar la eficiencia y la efectividad, pero si me tengo que decantar por un libro, uno que me encanta hablar de él con la gente, es de una novela de ficción con trasfondo filosófico y es de un autor muy conocido, Aldous Huxley, y la mayoría de la gente le conoce por su obra de Un mundo feliz, en el cual muestra una imagen de la sociedad altamente deshumanizada en el futuro. Sin embargo, mi libro favorito de este autor es un libro que escribió en sus últimos años de vida, se llama La Isla, y es todo lo contrario. Presenta una sociedad idílica, si lo quieres decir así, altamente humanizada, la cual se ve en peligro por influencias externas. Ellos viven en una isla, aislados de todo, y entonces ese contraste, o sea, si puedes leer primero Un mundo feliz y luego leer La Isla, te da un punto de vista de Qué interesante. Sí, no sé, lo recomiendo mucho. Pero vamos, es algo muy personal. Sí. Bueno, y ya que has hablado de productividad, ¿qué libro de productividad sí que hayas leído te ha gustado? Bueno, de los 5 hábitos de la gente altamente efectiva es un clásico.
Luego también el club de las 5 de la mañana del autónomo. Robin Sharma. Sí, sobre todo por las citas. Me gusta, no paraba de sacar citas y tal, y digo, guau, me iba apuntando todo el rato, me iba sacando así. Qué bueno, qué bueno. Estos libros vienen muy bien, sobre todo, pues eso, para ir mejorando la productividad que tiene uno. Yo siempre pienso que si quieres mejorar a los equipos, primero te tienes que mejorar a ti mismo, ¿no? Y eso pasa por leer contenido como el que estabas explicando antes. Sí. Un hábito que tengas muy marcado para conectar o desconectar, o una fricada tuya personal, ¿no? Un hábito muy marcado. Pues mis rutinas matutinas, mis mañanas son siempre iguales y puede resultar duro cuando empiezas, pero es que ahora mi rutina matutina es mi medicina, además rima todo. Yo empiezo el día muy temprano, me levanto 6:30, 7, y primero bebo bastante agua, hago ejercicios de movilidad de lesiones que he tenido por estos deportes extremos, luego hago ejercicio físico aeróbico y de fuerza. Después me doy una ducha en la que canto a grito pelado canciones que me suben mucho el ánimo y... Qué bueno esto. Y después medito. Y medito siempre con una sonrisa forzada, si quieres, pero o sea, el hacer, o sea, sonreír, hay una relación bidireccional entre las señales que manda tu cerebro para que sonrías como al revés. Entonces el meditar con esa sonrisa me hace ponerme en un estado mental especial para comenzar mi día. Una vez hecho eso, empiezo a trabajar, no desayuno y desayuno como a las 10, 10:30, porque practico lo que llaman ahora el ayuno intermitente. Bueno, simplemente dejo pasar suficientes horas entre la cena y el desayuno para disparar el proceso de autofagia, que tu cuerpo consuma células que no son buenas para tu organismo. Entonces, bueno, me sienta muy bien esta rutina, y la gente dirá, guau, pero pues no sé cómo decir, parece como casi una rutina militar, ¿no? Digamos, de súper estricto, y empezar el día así, ¿no? Es un poco duro. Ahora no lo hago, o sea, un día es que no lo hago estando pues por viajes de trabajo y demás, siento que me falta algo y ya no soy el mismo. Y lo echas de menos. Qué bueno, porque estas rutinas te permiten entonarte. De hecho, los profesionales de élite, en Rafa Nadal, sin ir más lejos, tienen rutinas para entonarse antes de un partido. Y yo creo que si quieres rendir a un nivel extremo, ¿no? O a un nivel de élite en el mundo del emprendimiento o en cualquier disciplina, hay que buscar este tipo de cosas. O sea, no creo que sea para todo el mundo, ni creo tampoco que la gente de élite tenga este tipo de cosas, pero hay cierta correlación. Hay cierta correlación y me encanta que me cuentes este tipo de cosas, porque me ayudan a... Ahora que lo pienso, digo, temas un poco personales, ¿no? Y estamos aquí... No, bueno, pero está bien. He llegado a ese punto en el que ya he conectado contigo y ya te dije que te iba a sacar cositas. Sí. Pero está bien, porque este tipo de cosas te sorprendería la cantidad de gente que pasa por aquí que tiene rutinas parecidas, o por la mañana o por la noche, ¿no? Para descomprimir o para entonarse, como en tu caso, ¿no? Sí. Oye, pues amigo mío, de verdad ha sido un placer conocerte. No sabía nada de ti. Me habían recomendado que tenía que conocerte, que tenía que conocer el caso de Pranatec. Ahora entiendo el porqué. Y me ha gustado mucho ver cómo te has dejado fluir desde que saliste de la carrera, ¿no? Tú decías la palabra fluir. Eso es, sí. Y joder, hasta dónde te ha llevado. Y tengo ganas de ver hasta dónde te llevará. Así que te deseo el mejor de los éxitos en esta aventura. Muchas gracias. Y a los demás, hasta la semana que viene. Bioemprendedores, un podcast dirigido por Rosendo Garganta y producido por Marc Sastra.